Hoy, como todos los miércoles, estamos acá en nuestras sesiones académicas Servid, un espacio muy importante que llega a todos ustedes gracias a Clínica Servid y a nuestro director y fundador, el doctor Ramón Eduardo Lopera. Hoy, como todos los miércoles, pues un tema muy importante, como lo es el uso terapéutico del lenguaje en la recuperación. Y hoy va a estar con nosotros María Cristina Pérez Lopera. Ella es psicóloga especialista en adicciones y también es nuestra líder de hospitalización parcial. Pero antes de darle paso a Cristina, como siempre, doctor Ramón, su saludo habitual de todos los miércoles para las familias. Bienvenido. Freddy, buenas noches, ¿me estás viendo? Sí, doctor, muy bien, te estamos Ah, viendo y bueno. te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Cristina, por el tema que nos vas a compartir el día de hoy. Decirles a las familias que nosotros siempre queremos que estemos conectados para poderles aportar a ustedes como familia herramientas fundamentales para el manejo de los procesos de la recuperación frente a la enfermedad mental, frente a la enfermedad adictiva. Sabemos que la enfermedad mental es una condición humana bastante difícil de tratar y nosotros pues siempre contamos con ese trabajo en equipo en donde trabajamos, motivamos, luchamos en que el paciente sea nuestro aliado. A veces tenemos el apoyo del paciente y otras veces es difícil conseguirlo por la justa enfermedad mental que el paciente tiene, pero para nosotros hay entonces la familia, como lo decimos siempre, en las inducciones que hacemos permanentemente, pues la familia es parte fundamental. Clínica Servir define paciente no como un individuo. Para Clínica Servir es paciente y familia. Y nosotros conseguimos buenos cambios, no solo estabilizando, diagnosticando, tratando bien la persona en condición de paciente, sino también a la familia. De tal manera que yo sí estoy muy contento y muy agradecido ver cómo la familia se dispone para escucharnos, para vernos, para aprender, para compartir y que sea también la oportunidad de recibir mucha retroalimentación por parte de ustedes. Veo que está la doctora María Camila Manrique, médica psiquiatra de Hospital Parcial, Hospital Día. Veo también al trabajador social Felipe Mejía. Aquí estoy yo y va a estar Cristina Pérez y están conectados un grupo de 58 familias y eso pues está muy bien y les agradecemos mucho. Eh, Pregunten, búsquennos, soliciten nuestra ayuda, que para eso estamos nosotros. Muchas gracias, Cristina, y los dejo con tu presentación. Doctor Y Bueno, Ramón, gracias, muchísimas gracias. gracias Freddy, a ti también por estar ahí atento. Saben que nosotros queremos siempre estar presentes con ustedes. Gracias, Freddy, hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz noche. Cris, bueno, bueno, antes de darte paso, sí me parece muy importante. Siempre hacemos la misma recomendación, lo decimos en la inducción, la importancia de que tengan sus micrófonos silenciados, que se aseguren de tenerlos en modo silencio, solamente los vamos a habilitar al momento de participar, cuando generemos esa interlocución. Recuerden que no es tanto por nosotros, es por la privacidad también de ustedes, porque se puede filtrar conversaciones pues, que realmente no debemos escuchar. Entonces, asegúrense, por favor, con sus familias si de pronto no saben manejar las plataformas. Y bueno, en el copy de la publicidad, pues les habíamos pedido a las familias tener papel y lápiz a la mano. Entonces, de pronto, para los que no tengan papel y lápiz, yo por lo menos ya tengo acá mi muy bien. lápiz y mi lapicero, porque, Cris, aquí no solamente aprenden las familias, no solamente reciben habilidad de las familias, aquí aprendemos todos y esto es una construcción colectiva. Y ahora sí, pues, sin más preámbulos, ya, ahora sí, Cris, bienvenida y qué bueno que estás acá con nosotros nuevamente. Bueno, Freddy, muchísimas gracias también a los compañeros que caritativamente me van a apoyar hoy en este momento. Pues esperamos pasar no del anonimato al desprestigio, ¿cierto? Sino poder hacer un trabajo, digamos, un encuentro, ¿cierto? Un encuentro especial y un encuentro importante, además porque estábamos como muy inquietos por cuál sería el tema de esta semana, teniendo muy presente, digamos, como todo lo que tiene que ver con la parte de información cultural respecto al cierre del mes de marzo, que es el mes de la mujer, la apertura del mes de abril, que es el mes de los niños, y el contexto de una semana que tradicionalmente pues es una semana religiosa, pero que hoy con el tema queremos darle pues un poco de trascendencia como simbólica y voy a decirlo hasta mágica, ¿no? Porque las palabras, el lenguaje tiene esa particularidad, tiene la particularidad de lo místico,
y lo mágico, ¿cierto? Y no por eso necesariamente es algo que todo el tiempo nos esté, digamos, conectando con aspectos positivos, ¿no? Hay momentos donde la magia puede jugar en contra nuestra, en contra de las personas que están a nuestro alrededor y que básicamente queremos hoy como institución poder construir con ustedes un espacio de reflexión frente al impacto que tienen nuestras palabras y cómo nosotros desde el proceso terapéutico, digamos que buscamos de alguna manera generar procesos de resignificación y de reparación, no solamente, por supuesto, a través de la interacción con los pacientes, sino también pues a través como del uso de diferentes técnicas y estrategias de todas las áreas y de todos los profesionales, pero donde la base principal va a ser la comunicación, la base principal de esa comunicación es el lenguaje y la base del lenguaje en lo que hoy queremos hacer énfasis es en el uso cuidadoso de ese poder simbólico que tenemos a través de nuestra voz y bueno, también de nuestros gestos. Nos vamos a enfocar un poquito más en todo lo que es la palabra dicha, pero seguramente el lenguaje, ustedes saben que es sumamente amplio. Voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación pues como que tenemos, pero lo que Freddy ha mencionado, me parece muy importante que tengamos ahí la hojita y el papel. Freddy, ya se está viendo la presentación. Sí, ya se está viendo. Cris, sí, ya se está viendo, pero ponla en modo pantalla completa para que, exactamente, muy bien, excelente. Ahí. Sí, ahí está perfecto. Listo, bueno, entonces yo quiero que tengamos ahí la hoja y el lápiz, porque también quiero como que se conecten, ¿cierto? Hay veces cuando uno tiene una responsabilidad y una tarea, pues logra conectarse más fácil. Este momento de la noche no es un momento fácil, pues hay distintas actividades y tareas en nuestros hogares y de verdad que vamos a dedicarle este corto tiempo a estar sumamente conectados y a darle honor a la palabra, ¿cierto? Vamos a darle honor a la palabra que yo creo que ha sido por lo menos uno de los elementos culturales más atravesadores de nuestra historia como humanidad y que hoy pues también incluso está muy involucrada en los distintos fenómenos sociales por los que atravesamos, ¿cierto? Entonces, digamos que nos vamos a enfocar a reconocer y vivir el sentido. Bueno, entonces vamos a hablar del contexto histórico. Yo creo que en el contexto histórico voy a traer dos elementos que me llaman a mí siempre mucho la atención, ¿cierto? Voy a traer el Antiguo Testamento y voy a traer la historia del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, y que aun con sus diferencias tan particulares, pues nos hacen énfasis en cómo el poder mágico de la palabra va a tener un impacto fundamental en la creación. Entonces aquí yo quiero un poco como que podamos interactuar también, mis queridas familias, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes me digan ahí, Freddy, ayúdame tú a estar pendiente del chat, ¿cierto? Porque yo me distraigo. Yo creo que ustedes me digan familias y Freddy es el que me va a estar como comentando cuántos días necesitó Dios para crear el mundo. Estamos hablando del Antiguo Testamento y nos vamos a ir al Génesis, ¿no? Vamos a mirar. Ojalá, pues, o sea, para aquellas personas que digan, ah, pero es que a mí no me gusta. No, no, esto es un libro que también es histórico. Entonces vamos a ver Bueno, quiénes logran como reconocerlo. ¿Qué dice la gente, Freddy? bueno, 7 días, 6 días, 7 días, 6 días, 7 días. Bien. Bueno, ahí Bueno, vamos. yo Está también entre creo que 6 y son 7. 7. Yo también creo que son 7. Si son Yo menos, también digo que entonces por son ahí 7. hay un teólogo, listo, ya perdí y, en fin, pero yo creo que son 7. Y entonces, Mire, por acá dicen, Cris, Luz Amparo, hay dos versiones. Una lo creó en 7 días y otra en 6 días. Y el listo. 7 descansó. Eso, Buen gracias. punto. Es que el descanso también hace parte de la labor. Muy bien, miren, tan importante. Ojo, familias, el descanso también hace parte de la labor. Muy bien. Bueno, entonces yo me voy a ir un poco como, voy a irme por las ramas y me voy a enfocar en el primer día, ¿ok? Entonces ahí voy ganada. Muy bien, ¿qué pasó en el primer día? A ver, rápido que puedan escribir por el chat. A ver, alguien que se le ocurra. Freddy, que me digas rápido, ¿qué pasó? ¿Qué dicen nuestras familias de qué pasó en el primer día, Freddy? Bueno, hola, mamá de Juan José, lo creó en 6 días. El sol, la luna y las estrellas. ¿Pero Primer día. qué dice? ¿Pero qué dice? Y al principio todo era, Oscuridad. muy Pues bien, eso lo usted digo me yo. dijo, ah, Por aquí ya no, están diciendo oscuridad. eso, bien, Separó el agua de las tinieblas. Obscuridad, listo. se hizo la luz. Eso, Separó ojo las con esa. tinieblas y Listo, se hizo la venga, luz. Freddy, ayúdame a coger esa. ¿Cómo se hizo la luz? Cuéntenme. Separó las tinieblas y se hizo Pero la luz. díganme, ahí hubo alguien que dijo, hizo la luz. Perfecto. Yo quiero hacerle zoom Dios a eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Prendió la vela? ¿Prendió una candela? ¿Prendió una separó las llama? tinieblas y se hizo la luz. Bueno, siguen. Primero creó los cielos y la tierra con ¿Pero la qué dijo? palabra.
Usted Dijo, dice, Dice que hágase la creó luz. y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz con la palabra, está se diciendo hizo. María Isabel González. Muy bien, eso. Entonces, un poco como para ir entendiendo esto, ¿no? Yo digamos que con los pacientes que tenemos en la institución y cuando trabajamos la parte como de la sintomatología y demás cosas, buscamos también encontrar el sentido, ¿cierto? Y el sentido, pues, se tiene que estructurar a través del lenguaje y el lenguaje se va estructurando a través de las palabras, ¿no? Entonces, miren esto tan mágico. O sea, es en el poder de Dios es a través de la palabra. Y para los que de pronto son más religiosos y más estudiosos y juiciosos con el tema de la Biblia, me podrán decir que durante el desarrollo de este libro sagrado se va a seguir haciendo mucho énfasis en el poder de la palabra, porque Dios no se aparecía en una forma, o sea, era a través de la voz, o sea, que la palabra era fundamental. Para no entrar en detalles, pues muy precisos de esta parte, ¿cierto? Pero es como esto nos muestra cómo definitivamente lo que tú nombras tiene un poder increíble, increíble. Y ahora viene este otro texto que es el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, y estas personas nos dicen a nosotros que al principio pues solamente estaba el agua y el cielo en calma, y en ese momento aparecen estos dioses que uno se llama Tepeo y otro se llama Cuco Mats, y estamos hablando del dios del agua y el dios del cielo. Y entonces ellos tenían como unas conversaciones, ¿no? Como que había allí algo. Y en el momento que ellos empiezan a mencionar la palabra tierra, ¡pum!, la tierra emerge. Así lo dice más o menos el Popol Vuh. Entonces, lo que ellos nos ponen en cuestión de esto, ya nos hablan de la interacción, ¿cierto? Entonces, miren, la Biblia nos dice, Dios dijo, pum, y se creó. Y el Popol Vuh nos dice, esta gente se puso a conversar. Esta gente se puso a conversar y en el hablar y en la comunicación también se creó. ¿Ok? ¿Listo? Contexto histórico y de ahí en adelante, pues todo lo que ha implicado el lenguaje en nuestro desarrollo evolutivo, en nuestro desarrollo como comunidad, en nuestro desarrollo a nivel cerebral, ¿cierto? Y todo lo que hoy pues, hemos logrado construir como comunidad. Entonces, aquí quedó claro, la palabra es mágica, es como magia esto, ok, raro, pero es magia. Bueno, entonces vamos a decir y nos vamos a enfocar y es que la adquisición del lenguaje simbólico, ¿cierto? A través de las palabras, es un proceso de construcción que puede, no, pues que no nos puede hacer ajenos a que el lenguaje existe antes del lenguaje mismo. O sea, yo antes de explicarles a ustedes y de enfocarnos un poco como en el tema de la construcción simbólica de la palabra, yo les estoy diciendo que el lenguaje existe antes del propio lenguaje. Esto porque es importante, porque es entender que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de lo humano. Y cuando hablamos de lo humano, también estamos hablando de una historia. Y todos nosotros tenemos una historia antes de nuestra propia existencia. Entra un poco a jugar todas estas cadenas transgeneracionales que hoy están tan de moda, pero que esto se ha sabido hace siglos, ¿cierto? El impacto transgeneracional. Por eso, cuando nosotros decimos que somos seres hablantes, que somos seres que tienen esa capacidad de expresar, nos estamos refiriendo a que esa capacidad, esa posibilidad está incluso antes de nosotros mismos. Y en la experiencia, nosotros como familia de personas que tienen dificultades en su salud mental o como personas que hemos tenido dificultades en salud mental, porque recuerden, esto no es un tema exclusivo de unos pocos, esto afortunadamente cada vez es un tema mucho más sensible que nos involucra y me encanta que nos podamos involucrar en lo que es la reparación y la construcción de la salud mental. Entonces estamos diciendo que el lenguaje es antes del mismo lenguaje, o sea, el lenguaje es antes de que yo pudiera empezar a expresarme, el lenguaje está antes de que en la construcción y en la relación con mis padres yo adquiriera un idioma, una manera de expresarme, porque dice allí que el lenguaje está constituido por el deseo, el sujeto está constituido por el deseo y el deseo en sí mismo es una impronta con la que nacemos intergeneracionalmente. Y aquí yo les quiero poner como solamente a pensar, no es un ejercicio, no vamos a escribir, pero les quiero poner a pensar. Cuando ustedes sabían que iban a tener la responsabilidad de recibir a alguien en su familia, en su casa, pensamos en algún momento cuál iba a ser el nombre, ¿no? Miren eso tan sencillo. Yo, porque me llamo María Cristina. Freddy, porque se llama Freddy, Felipe, Ramón, la doctora Camila. O sea, incluso desde ahí hay una impronta en la palabra que está atravesada por el deseo. Por eso es tan hermoso lo humano, es tan hermoso y tan especial. Entonces, digamos que acá aquí nosotros podemos empezar como a identificar cuál es el sentido de la construcción de la palabra en las maneras en las que los individuos se van relacionando entre ellos mismos o entre nosotros mismos. Recuerden que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de la interacción que tiene el individuo con él mismo,
con los otros y con el entorno, ¿cierto? Entonces, en este sentido, las formas en las que nos relacionamos están también muy atravesadas por toda esta construcción del deseo y del lenguaje. Por eso deberíamos de ser un poco más cuidadosos, ¿no? En ocasiones no somos cuidadosos. Bueno, dice acá, esta la puse en el mejor de los casos. Dice que nos vamos a enfocar, pues por supuesto, como les he hablado, en este espacio de la necesidad de ser consciente del lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es el que hoy se realiza a través de algunos gestos, porque también los gestos pues generan un proceso simbólico de comunicación y pues a través de la palabra, que la palabra en sí misma ya tiene una connotación simbólica muy significativa. Vamos a hacer énfasis en las palabras conscientes, ¿ok? Pues conscientes, aquellas que fueron derivadas en el mejor de los casos de un pensamiento, una emoción y posteriormente una acción. Pues yo lo pongo en el mejor de los casos porque si un pensamiento, una emoción y más bien un pensamiento y una emoción genera una palabra, pues es en el mejor de los casos, ¿cierto? Porque muchas veces hay una cantidad de sensaciones, de sentimientos, de opiniones y pensamientos que nos cargamos, que nos guardamos, no las ponemos en palabras y como dicen por ahí, hay un dicho que es de estos dichos paisas que a mí me encantan, a mí me sale a veces mucho los dichos paisas y es como que somos esclavos somos dueños de lo que callamos, de lo que hablamos y esclavos de lo que callamos. O sea, es decir, que si esos pensamientos no se pasan por la palabra, miren, quedamos como atrapados en ellos. Pues la expresión fonética del lenguaje es el paso al acto de todas estas acciones. Vuelvo y lo digo, en el mejor de los casos, que siempre el uso de la palabra será el mejor caso que cualquier otro paso al acto que termine siendo mucho más degradante y dañino en la relación con los otros. Muy bien, entonces ya hemos entendido un poco que la palabra es magia, que la palabra está atravesada por el proceso del lenguaje, que el lenguaje está atravesado por ciertas situaciones del deseo y que hay un lenguaje antes de nuestro propio lenguaje y que es ese lenguaje también que está muy fundamentado en el deseo de nuestros padres, que incluso a través de la palabra se marca en una cosita chiquitica que es como somos llamados por nuestros padres. No solamente, seguramente ustedes lo tienen allí presente en el hecho de, qué sé yo, pues del nombre. Pues el nombre de su cédula, de su documento, sino que seguro algunos de sus hermanos y quizás también algunos de sus familiares, pues le tienen un apodo, ¿no? Pues un apodo cariñoso, ¿cierto? Entonces, toda toda palabra tiene un sentido profundo. Entonces viene el ejercicio. ¿Listo? Viene el ejercicio. El ejercicio que vamos a empezar es de un segundo. Cada uno de ustedes, por favor, va a escribir aquella palabra que haya marcado de una manera negativa su vida. Yo la tengo, claro. También la voy a escribir. No, si la quieren poner por el chat, chévere, porque pues la verdad lo que hacemos es que vamos mencionándolas rápidamente, ¿cierto? Pero no poco la tienen que decir, porque aunque esta actividad que hoy estamos como proponiendo es una actividad colectiva, el ejercicio es sumamente individual, porque digamos que parte del ejercicio, necesito saber la hora. Fred, me tienes que ayudar con la hora porque me descargó este reloj, entonces, como para que alcancemos a dar un cierre al ejercicio, ¿cierto? Entonces, es un Bueno, ejercicio íntimo, listo, es un ejercicio íntimo, es un ejercicio que no hay que compartir con nadie. Entonces, los que quieran, a ver, esperemos un momentico que cada uno de nosotros pongamos allí esa palabra, pues listo, sin decir nombres, ya puedo ir leyendo, porque ya hay vale, algunas sí, sin decir nombres, que éramos pobres, vicio, abandono. Por favor, puedes repetir la pregunta, Cris. vale, vamos a escribir en la hojita que pues te hemos pedido que traigas a este espacio, vamos a escribir aquella palabra que tú hayas escuchado para vos, para ti, que alguien la haya referido contigo y que ha generado profundo malestar. En cualquier momento de la vida, pues, o sea, en cualquier momento de la vida. ¿Ya? Freddy, algunas que Por siempre acá como nos dicen, impotencia, enfermedad, no puede, usted no es capaz, se hace la víctima, incapaz, no eres capaz. ¿Qué más tenemos por aquí? Las mujeres son una triste funda, me lo decía mi abuela. Una triste funda son las mujeres. Preocupación,
como usted es el más juicioso, usted puede solo. Uy, Irresponsabilidad, ¿qué muy más nos dicen bien. por acá? Eres incapaz, inútil, duda, miedo, drogadicción, permisiva, incapaz, culpa, culpa, mm, Ok, miren que de alguna bruta, manera inseguridad. de alguna manera allí estamos mezclando lo que es la palabra con la emoción. Yo quiero como que la Ah, emoción me la dejen ahí un momentito, ¿cierto? Em, pero vamos a enfocar es en aquel comentario o aquella expresión que hemos escuchado de alguna persona y que ha sido, y que ha generado un profundo malestar. por ejemplo, bruta es una palabra que genera malestar. Ok, exacto, pero esa es la palabra, ¿cierto? O sea, recuerden, esa es la palabra. ¿Listo? Entonces, al lado de esa palabra, ustedes ahí sí me van a decir cuál es la emoción. ¿Cuál es la emoción que hoy Que genera, sí. genera esa palabra en ti? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, algunas personas que también nos quieran, digamos, como transmitirla por ahí, por el chat, Freddy, que nos las puedas decir así rápido. Este chat está muy interactivo, Chris. Pues por acá dicen inseguridad, rabia, presión y necesidad de controlar todo, incapaz, miedo, bloqueo, timidez, miedo, ansiedad, Ok, ok, bueno, tristeza, muy, inseguridad, ok, muy bien, ansiedad. perfecto. Bueno, yo creo que las recibimos. Yo quiero como que seamos un poquito conscientes de, de lo que van impactando estas palabras, ¿cierto? Y que también nos permitamos nosotros permearnos un poco desde allí. Digamos que el proceso del lenguaje es un proceso que inicia en el infante, ¿cierto? Desde el mismo momento en el que expresa un sonido, que es el sonido que conocemos comúnmente de llanto, y a ese sonido quienes le damos una interpretación, pues somos los adultos. En este caso, pues en la relación con el infante, pues la madre. El llanto tiene la necesidad biológica de liberar la tensión, o sea, la tensión que siente en ese momento el niño de pasar de un momento de homeostasis, de tranquilidad, de quietud, a una vida llena de estímulos internos y externos que conforme va pasando el tiempo, él va organizando y le va permitiendo reconocer una idea de lo que pasa a su alrededor. Y somos nosotros los adultos los que le vamos entregando un sentido a ese llanto. Entonces yo quiero que nos pensemos como en este escenario. Pensemos en este escenario donde nace un infante, un niño, un bebé divino, hermoso, llora e inmediatamente nosotros decimos, tiene hambre. Ya ahí le estamos generando una impronta y una interpretación porque el lenguaje permite eso. Eso es muy importante. El lenguaje permite, ojo, la interpretación y la interpretación puede tener un sentido que depende mucho de la experiencia de cada persona. Eso es un punto importante, ¿no? Porque no es pues que yo no le dije nada, a vos no le dijiste nada, pero la interpretación del lenguaje puede en muchos momentos ser diversa y está marcada por la realidad interna, nuestro mundo interno. Entonces, el niño llora y empezamos a decirle, este muchacho va a tener como un carácter fuerte, ¿cierto? Llevamos unos meses con el niño y ya como hemos puesto esa impronta no solamente en el niño, sino que la hemos puesto en nosotros, seguimos identificando en todas las señales que nos muestra el otro en dónde está ese carácter fuerte. Llegamos a la época de la guardería y llevamos al niño a la guardería y casi que pues puede ser que lo primero que le vayamos a decir como a la maestra es, ese chico mío, ese niño mío tiene un carácter muy fuerte, el profe, téngamele mucha paciencia. Oiga. Y así conforme nos vamos, lo vamos asumiendo como una postura determinada hasta que este hombre a los 40 años puede ser una persona con un carácter muy fuerte que también sea no tan adecuada en sus relaciones. O sea, como para ir entendiendo las improntas que el lenguaje nos pueden ir como determinando y orientando a lo largo de nuestra vida y que vale la pena. O sea, hay muchos momentos donde pacientes llegan a nuestra consulta con unas situaciones de inseguridad en la parte social, pero unas habilidades increíbles.
a nivel de la interacción, y uno dice, pues, pucha, ¿de dónde salió que esta persona tiene unas limitantes a nivel social? Claro, pues es tímido y demás, pero reconocer al otro solamente como desde sus fallas y de sus limitantes les va generando pues una estructuración que va determinando la manera en la que se ve y la que ve el otro. Por eso, cuando nos poníamos en este ejercicio, venga y mira cuál es esa palabra. Puede ser que a muchos de ustedes esa palabra los haya acompañado mucho tiempo. Esta que yo puse para mí todavía me acompaña, no con el mismo poder de antes, pero todavía, porque son improntas que se van quedando en nosotros. Y parte como del ejercicio de lo terapéutico y el ejercicio que hoy estamos haciendo aquí con ustedes, justamente es eso, familias. Vamos a permitirnos ser un poco más conscientes del poder y la magia que tiene esta oportunidad que tenemos de expresarnos a través del uso de las palabras. Vamos a traer ahí como los símbolos, ¿no? O sea, necesitamos explicación de qué significa cada uno, o lo tienen claro. Reconocen, vamos a escribir ahí también por el chat, reconocen el símbolo superior. Lo reconocemos. Peligro. Peligro, exacto. Es un signo de Tóxico, peligro. Ok, muy peligro. bien. O sea, hay unas marcaciones en el tema de la forma en la que nos mencionamos y nos nombramos que no necesitan una explicación y que no solamente nos ubican en un contexto, sino que nos ubican en una emoción, ¿cierto? Encontrar digamos que en un camino, en una carretera, este símbolo es una sensación que inmediatamente puede generar miedo, prevención, ¿cierto? Y así, pues muchos símbolos que nos vamos encontrando también tienen un impacto muy claro en la forma en la que nos relacionamos y lo que podemos o no podemos hacer. El símbolo tiene un impacto que determina nuestras acciones, así también como las palabras que mencionamos o las palabras que hemos recibido van a tener un impacto significativo, pero que dentro del proceso terapéutico justamente es a través de esas palabras y a través del reconocimiento, porque es muy importante la posibilidad de reconocerlo, no puede ser a través de palabras vacías ni la experiencia que nos ha llevado a ciertas situaciones de sufrimiento, ni el proceso terapéutico para que nos podamos de alguna manera romper con ciertos patrones de repetición, ¿cierto? Desde la enfermedad. Entonces, vamos a decir que el lenguaje, un poco lo que hablábamos inicialmente, tiene un impacto súper importante en la mentalización. Y aquí viene la teoría de la mente, que de alguna manera pues es una de los campos sobre los que nos movemos los terapeutas en salud mental, ¿cierto? Porque es todo este sistema de creencias, de deseos, de intenciones que las personas le atribuimos a otros y que también nos atribuimos a nosotros mismos. Y aquí quiero volver a hacer énfasis en el hecho de que la salud mental es una construcción que hacemos a través de la relación con el otro, con el ambiente y con nosotros. Esto no lo podríamos hacer si no se construye este proceso de mentalización, si no tenemos la oportunidad de que este bebé, en el momento en que es satisfecha ciertas necesidades, que este niño en el momento en que se le restringen ciertas actividades, ciertas tareas, de que asume ciertas consecuencias, mm, es todo este sistema que nosotros desde el proceso terapéutico debemos de recoger para poder entender cuál es la manera y cuáles son las formas en las que estas personas que han pasado por distintas situaciones en su vida se relacionan y se atribuyen a sí mismas y les atribuyen a los demás. Este es un proceso sumamente importante en el proceso terapéutico. Y digamos que, como lo hemos mencionado, hace parte de una construcción en el marco incluso de lo vinculante y también como de lo mágico y del poder que va teniendo la interacción como con las demás personas. Es decir, se desea, se atribuye y se cree. Miren que parte como de lo que son las enfermedades mentales, tienen digamos, un sistema de creencias que se vuelven un poco como complicados y repetitivos y justamente van generando ciertas condiciones disfuncionales que no solamente afectan al individuo, sino que afectan a su sistema relacional. Y parte como de esto se origina es en los momentos más significativos de las personas a lo largo de su vida, pero que se van actualizando en cada etapa y en cada relación. O sea, hoy hay muchas situaciones y muchas vivencias que pues, lo que hacen de alguna manera es reactualizar la forma en la que nos hemos relacionado con las personas desde muchísimo más jóvenes o incluso en algunos momentos también como con nuestras figuras parentales y nuestras figuras primarias. Eso como para entender que pues, somos un sistema casi que
polifuncional, donde tienen que intervenir la biología, pues desde todo el proceso genético, donde interviene el tema vinculante, donde interviene el tema ambiental y donde interviene el tema cultural, y donde se mueve todo este sistema si no es a través de los procesos de comunicación. Entonces, aquí hay algo importante y es que en la experiencia terapéutica, ¿qué buscamos con la palabra? Vuelvo y se los digo, esto es un punto de la identificación y el reconocimiento del concepto de la palabra, porque de allí hay una cantidad de estrategias y de herramientas que tiene cada área y que cada profesional también va desarrollando. Entonces nosotros digamos que la palabra permite hacernos conscientes, o sea, la palabra a través también del proceso de mentalización nos lleva y nos posibilita el proceso de reflexión. Claramente nos vamos a encontrar con unas barreras increíbles, con todas las personas y mucho más cuando hay unas situaciones de enfermedad mental, ¿no? Porque no tenemos un sistema flexible que nos permita generar un proceso reflexivo y que lleve a la identificación de discrepancias en estas maneras de relacionarnos. Pero todo esto, pues, es un camino, ¿no? Y en esa palabra, y en ese proceso de hacer la palabra, de hacer, digamos, la experiencia consciente a través de la palabra, queridas familias, no solamente lo deben de hacer los pacientes, sino que también es muy importante que como familia nosotros también nos permitamos hacer ese proceso reflexivo. El tema de salud mental no tiene, digamos, unas responsabilidades explícitas en el tema de los padres o de los familiares, pero la responsabilidad explícita sí está en el proceso de recuperación y en el proceso de aprendizaje. Por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos en la inducción, creo que es muy claro en que esta es una experiencia de la que tenemos que aprender. Y en ese proceso de aprendizaje no solamente se lo podemos entregar a los pacientes, ese proceso de aprendizaje también nos tenemos que hacer nosotros cargo a través de que nos toca irnos y pensarnos, digamos, cuáles han sido algunas situaciones que podrían haber derivado del sufrimiento familiar, porque es también un sufrimiento familiar, pero también desde el proceso reflexivo, desde el poder comunicarnos, de pasarlo por la palabra, desde cuáles son esas dudas e inquietudes que ustedes tienen, vale la pena poderlas transmitir para hacer parte de ese proceso de transformación y de aprendizaje que lleva consigo a cualquier experiencia traumática y pues en este caso la experiencia de tener pues una persona con necesidades en su salud mental. La palabra ayuda a reconocer y flexibilizar ciertas defensas rígidas, ¿no? O sea, cuando hablamos de las defensas rígidas, hablamos en muchos momentos no solamente de ciertos sistemas defensivos que todos los seres humanos los tenemos y que también de alguna manera nos ayudan a sostener nuestra realidad, sino que la palabra clave allí, ese sistema rígido y primario de defensas, donde impide de alguna manera que las personas puedan hacer un uso un poco más consciente de lo que ha pasado en su vida e ir permitiendo construir unas alternativas con las ayudas terapéuticas o con las ayudas también de las familias. Entonces, digamos que parte como del ejercicio y de la herramienta que tenemos nosotros en el proceso terapéutico del uso de la palabra nos tiene que llevar, primero, a que las personas de a poco pues empecemos a ser conscientes. Segundo, a ir flexibilizando nuestros procesos reflexivos. Y tercero, que termina siendo pues importante y significativo, permite la reparación y la resignificación de experiencias que pueden haber sido dolorosas o que incluso nos permiten reparar y darle un sentido diferente a lo que ha sido la experiencia de la enfermedad en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo de este proceso? Que el poder mencionar y el poder hablar de lo que se ha vivido, también de lo que se siente, también de lo que se piensa, nos permite ayudar al individuo a trascender algunas experiencias en su proceso de vida y en su proceso de aprendizaje. Pero claramente tenemos que ser muy cuidadosos con no quedar atrapados en este proceso y no quedar atrapados en aquellas experiencias que han sido dolorosas y que han sido difíciles. Y en este sentido, pues básicamente lo que buscamos dentro de cualquier proceso es justamente darle lugar a esa experiencia, darle lugar y validar muchas de las situaciones que en ciertos escenarios, por desconocimiento y por pues, distintas experiencias y distintas situaciones que no están necesariamente bajo el control de la persona, pues definitivamente han coartado y han afectado su libertad desde lo humano y también la libertad en tomar un poco decisiones de mayor calidad y transparencia para su vida. Entonces, el objetivo en el proceso no solamente
Es decir, que hablando, hablando y hablando, hay procesos de reparación. O sea, es un inicio, pero el proceso terapéutico le tiene que dar un sentido muchísimo más trascendental justamente a esa experiencia. Y aquí vale la pena como entender, y es que en muchos momentos podemos decir, bueno, pero van donde el psicólogo, conversan, hablan, o van donde el psiquiatra, conversan, hablan, y entonces, ¿qué pasa? Como si el solo hecho de hablar no fuera determinante, como si el poder expresar cada situación que ha sido difícil y tormentosa no fuera de un alto impacto en su recuperación. Claramente, como lo hemos mencionado, pues hay una cantidad de herramientas y de estrategias, pero hoy lo que también queremos como mencionar es cuál es el sentido del proceso terapéutico a través de la herramienta, del uso de la palabra, pero también nosotros en los espacios como familia, cómo estamos siendo conscientes de la manera en la que nos estamos hablando, ¿no? Hoy nada más estábamos conversando con una de las trabajadoras sociales y empezábamos a identificar los tonos y las maneras en las que nos vamos expresando, no solamente digamos, como con las personas que están en la institución en condición de paciente, sino en el ambiente familiar. Recuerden que, digamos que las situaciones de violencia y de maltrato se viven de maneras muy intensas, es a través de los vínculos más cercanos. Y todas estas situaciones pues tienen, por supuesto, un origen en lo que pensamos y en lo que sentimos acerca de nosotros y de los demás. Y si esto no lo llevamos a través del uso de una palabra cuidadosa, de una palabra en la que realmente nosotros reconozcamos que hay un sentido en el impacto de la vida del otro, pues básicamente vamos aumentando un poco las cifras y las condiciones de enfermedad. Nosotros hemos estado viendo, por supuesto, el aumento creciente de los trastornos mentales. Y claro, pues hay muchas situaciones que aportan a este aumento en las cifras, pero parte de esto es un poco la deshumanización del lenguaje, es el poco reconocimiento del dolor del otro, es el poco reconocimiento y la poca oportunidad que tenemos nosotros de ser cuidadosos desde la empatía en la interacción con el otro. Y de ahí, pues claramente, los vínculos no van teniendo ese impacto de contención, sino que terminan convirtiéndose en un catalizador. El vínculo a través del lenguaje, a través de la palabra, tiene como tarea fundamental el contener a las personas, el recibirlas. Hagan de cuenta como cuando llega el bebé a este mundo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es contener. La tarea del vínculo también es contener. Y por eso hemos hablado del proceso de mentalización, y por eso hemos hablado del proceso reflexivo, y por eso hoy hacemos énfasis en por qué es importante que las familias de una persona que pasa por una situación difícil a nivel de su salud mental pueda o deba estar en un proceso también inmerso. Y es porque también nos tenemos que pensar un poco las formas en las que nos relacionamos con nosotros. También nos tenemos que pensar en nuestros propios dolores, en nuestros propios tormentas, y cómo estas tormentas internas contienen o catalizan el vínculo a través de todo este proceso que hemos logrado como identificar en esta pequeña sesión. Tiene esa función, contiene o cataliza. ¿Listo? Bueno, Freddy, ¿qué hora es? Bueno, Cris, estás muy emocionada. Nos quedan 10 minutos. Ok, estamos eh, muy bien. Entonces, 10 minutos para la interlocución y las apreciaciones de las familias que para nosotros son tan valiosas también en este espacio. ahí hay un punto para que ya terminemos, y este es el ejercicio. Freddy, ¿ves el documento de Word que puse ahí? ¿Sí? ¿Se ve? No, No, listo. hay Entonces, alguien que está moviendo la pizarra. No sé si eres tú, Cris. no, Bueno, pero entonces el le voy a documento de pedir Word otro. no lo vemos. Muy bien. En ese momento está la Entonces, presentación. ya, acá, en este, ya lo ven, ¿cierto? Esta Ah, parte. sí. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar también el proceso simbólico. Ustedes tienen allí lo que hemos mencionado, ¿cierto? ¿Cuál es esa palabra que para ti fue compleja y fue difícil en su momento? ¿Cierto? Entonces, lo vamos a poner allí. Vamos a poner, reconozco que, y vamos a poner la palabra. ¿Listo? Ha generado en el camino de mi vida allí la emoción que pusiste. Lo vamos a escribir allí por eso lo traigo acá. Entonces, es como si tuviéramos ahí generando un compromiso en este sentido, ¿no? Entonces, reconozco que esa palabra que has puesto ha generado en el camino de mi vida esta emoción. Hoy quiero hacerme cargo desde el amor para reparar a través de, y aquí es donde yo quiero que ustedes piensen cuál sería para ustedes una palabra que repare de alguna manera la emoción que has sentido
en sostener esta idea de ti transmitida a través de otras personas. Pero ¿cuál sería, así como lo hemos dicho, la palabra es mágica? ¿Cuál sería esa palabra que tú dices, hoy esta palabra definitivamente podría reparar esta sensación? Y pues finalizamos con, ¿cierto? Entonces a través de, y no quedar atrapada en el malestar que ha generado. Y ojo con esto, nos vamos a hacer conscientes de el deseo, lo vamos a ubicar en no replicarlo, porque es muy común que muchas de las palabras que nosotros hoy hemos recibido sin ninguna intención de daño, porque seguramente en muchos momentos no necesariamente hay una intención de daño, pero es una palabra que ha sido replicada transgeneracionalmente por nuestros abuelos o por otras personas, ¿cierto? Entonces, que podamos hacer este ejercicio y lo podamos identificar también como digamos, una bandera un poco en el proceso individual que cada uno de nosotros como familiares también debemos hacer, porque como familiares nos tenemos que comprometer también a cuidar de nuestra salud mental y a reconocer ciertas situaciones que se han presentado. Entonces, no sé, Freddy, allí pues me gustaría si de pronto dos o tres familias, Freddy, si sin nombres específicos nos puedan mencionar un poco lo que han escrito, los que quieran, y si no, no hay problema, Freddy. Mientras tanto, por acá en el chat, Freddy, veo una pregunta, ¿no? ¿Qué Así pasa es, eso te iba a cuando decir, la una familia se pregunta, compromete? pero el paciente no. Mm, Bueno, lo que queríamos leer era de pronto reflexiones y apreciaciones de la familia, pero por acá nos hacen esta pregunta, Cris, no sé si de pronto puedas hacer una claro. reflexión acerca de esta pregunta. Yo, sí, no, digamos que hay muchas situaciones que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? El proceso de recuperación en salud mental eh, no es fácil porque en muchos momentos incluso vamos en contra del deseo del otro de mejorar de alguna manera, ¿cierto? Parte como del proceso y es que como familia nosotros no deberíamos de abandonar los tratamientos. Es decir, el paciente no quiere, ¿tú qué estás haciendo para continuar en tu tratamiento? Pasa mucho, por ejemplo, con familiares de pacientes con situaciones de adicción, ¿cierto? Y de alguna manera termina siendo pues una de las situaciones que para nosotros es más reiterativa y es que el paciente no tiene un reconocimiento de la situación de riesgo, pero como familia es importante poder trabajar un poco en cuáles son los límites que debemos de ir presentando, cuáles son la distancia óptima en la relación que debo tener con el otro, porque no solamente podemos estar hablando de una persona con una condición complicada, sino con una familia también agotada, desgastada, y parte como del proceso terapéutico es generar las estrategias no para convencer necesariamente al otro, sino para convencerse a sí mismo de que la prioridad también es la salud de cada uno de ustedes o de nosotros. Esta experiencia de vida ha sido un regalo que se nos ha entregado. Es nuestra responsabilidad identificar cómo estamos cuidando en muchos momentos y especialmente en el tema de los cuidadores. Estamos mucho más en función de cuidar al otro que de cuidarnos a nosotros mismos, generando casi que una experiencia de abandono personal que, se los digo, en la mayoría de casos lo que hace es reafirmar el síntoma del otro. Yo lo que te sugiero siempre, y se los he sugerido a las familias, es que hay que priorizar también en el cuidado de los cuidadores, hay que priorizar en el cuidado de los familiares, hay que priorizar en el cuidado de los otros integrantes de la familia con la enfermedad mental y especialmente también como con las adicciones. Hay muchas situaciones a nivel de los vínculos que se mueven de maneras muy dañinas para todos, ¿cierto? Porque agota, cansa, se quiere hacer una cantidad digamos, como de esfuerzos y de sacrificios y claramente yo creo que hay que hacer unos cambios en el tema familiar, pero cuando la enfermedad te está exigiendo un sacrificio, querida familia, por ahí no es, por ahí no es.
la salud mental no se recupera a través de los sacrificios de otras personas. Todo lo contrario, se puede reafirmar a través de esas supuestas salidas. Entonces, es súper importante poder seguir consultando, tener esas preguntas con los terapeutas que están, y si no, pues digamos, si aquí hay personas que no hacen parte como de la comunidad institucional actualmente, pues que no están activos, pero que por supuesto son parte de nuestra comunidad, pues bueno, la institución es de puertas abiertas, estamos allí como para acompañarlos, y seguramente encontraremos la manera de asumir esta experiencia de la forma más efectiva, pero también desde el cuidado más grande frente a lo que es la experiencia de todos los integrantes del hogar, no solamente de la persona con enfermedad mental. La verdad, un espacio muy enriquecedor. Estamos muy contentos pues de que hayas estado hoy con nosotros, pero también no podemos olvidar el poder de la escucha, que es una dupla ahí muy importante, tanto el poder de la palabra, de expresar, pero también de escuchar. Se vuelve también en un tema muy sanador para la otra persona, saberla escuchar. Bueno, a las familias agradecerles mucho el compromiso. Tuvimos más de 100 familias conectadas en este espacio de tanta reflexión, Cristina, y bueno, pues tenerte acá siempre será un privilegio, un placer, y qué bueno que no te pierdas tanto y que sigas acompañándonos en otras sesiones académicas.